Jesús es el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo dijo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aleluya. Entonces, ¿quién fue tu maestro, Pablo? Amén. ¿Y por qué Pablo declaró esto? Porque para ese tiempo ya se habían infiltrado falsos maestros, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pablo está declarando de lo que él enseñaba. Estaba de acuerdo con lo que Jesús había enseñado. Amén. Y la revelación o el evangelio que recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces mire de que para el tiempo de Pablo ya se han infiltrado falsos maestros. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, hay más. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Vamos a Gálatas, al capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 6. Dígame cuando se encuentre ahí. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, comenzando en el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, tan pronto, qué rápido, ¿cierto? Amén. Aleluya. La iglesia se estaba desviando ya del verdadero evangelio, rápido. La iglesia estaba nueva para ese tiempo, pero ya se estaba alejando del verdadero evangelio, porque los falsos maestros se habían infiltrado, enseñando un evangelio diferente al de Cristo, pervirtiendo el verdadero evangelio. Amén. Entonces, Pablo está asombroso, tan rápido, ya se están alejando del verdadero evangelio. Versículo 7 dice la palabra de Dios. O sea, no que haya otro, sino que alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra quiere decir maldito. Amén. Soy el que enseña algo diferente a la sana doctrina, se está trayendo sobre sí mismo una maldición. Amén. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, está hablando de la doctrina apostólica. Si usted está recibiendo otro diferente evangelio del que nosotros hemos enseñado, que es el evangelio de Cristo, es maldito. No solo los que están enseñando, los que lo están recibiendo. Amén. Porque al recibir un evangelio diferente al evangelio de Cristo, lo está haciendo apartar de esa comunión con Cristo, Amén. del caminar con Cristo Amén. y de la verdad. That's right. Amén. Versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Porque no solo están recibiendo otro evangelio, sino están acusando a Pablo de que Pablo está predicando por su propio interés. Amén. Entonces Pablo defendiéndose, aunque no necesita defensa, cuando usted está caminando en la verdad, cuando usted está caminando en la verdad y predicando la verdad, no necesita defensa. Amén. Que no necesita defensa, pero está diciendo, yo no estoy tomando ventaja de ustedes.
ni quiero que ustedes me sigan a mí, quiero que sigan a Cristo. Amén. Ustedes están siguiendo a hombres. Versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces sabemos quién fue el maestro de Pablo. Amén. Él recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo, amén, por el Espíritu, porque sabemos que Pablo no caminó con Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en la carne, amén. Pablo recibió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, tuvo una revelación divina, Amén. amén. Él dice que lo recibió de Cristo, por revelación de Cristo. Sabemos si fue un sueño, visión, el Señor tuvo una visión que el Señor le apareció, pero lo recibió de Cristo directamente, amén. No de ningún otro hombre, amén. Y sabemos que cuando Pablo fue a Jerusalén a presentarse a los hermanos, él no fue para que los hermanos le enseñaran a él, no, porque él ya sabía que había recibido de Jesucristo el Evangelio. Amén. Pero los hermanos en Jerusalén se dieron cuenta que sí, que Pablo había tenido ese encuentro con Cristo, amén. Se lo aprobaron, que él no necesitaba aprobación de hombre. Amén, aleluya. A veces estamos buscando aprobación de hombre y no obedecemos al Señor. Y ese es el problema de muchos creyentes. Están buscando aprobación de los hombres. El Señor ya le dio instrucciones, el Señor ya le habló, ya conocen la palabra, pero están buscando aprobación de hombres. Tenemos que parar ahí. Porque si buscamos aprobación de los hombres, nunca vamos a poder ser siervo de Cristo. Amén. O discípulo de Cristo. Amén. Poder serle a Cristo. Por buscar aprobación de hombres. Así es. Amén. Amén. Pasemos a 1 de Corintios. Manténgase en el verdadero evangelio, en la sana doctrina. No se deje engañar. Amén. No se deje atraer por otra doctrina que no sea la de Cristo, por muy atractiva que se vea. Amén. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 11. Nos dice la palabra de Dios, versículo 1. Comencemos en el versículo 1. Estamos en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Amén. Si leemos sobre Pablo, estudiamos sobre Pablo, vemos que él sí estaba siguiendo a Cristo. Y en Gálatas, él declara en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿cierto? De que él estaba muerto, estaba crucificado con Cristo. Amén. Y que ya no vivía, sino Cristo vivía en él. Vivía en la carne, vivía por Cristo, ¿cierto? Amén. Estoy parafraseando. Entonces vemos que sí, Pablo estaba siguiendo a Cristo y estaba enseñando la enseñanza de Cristo, estaba enseñando el evangelio que Cristo le reveló a él. Entonces dice, sean imitadores de mí. Amén. Versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. Es importante de recibir la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Amén. Retener la enseñanza apostólica, el evangelio de Cristo está cimentado, enraizado en la verdad. Amén. De que no seamos movidos por ningún otro viento de doctrinas que no sea de Cristo. Como dije antes, por muy atractiva que parezca, no importa cómo la decore. Amén. Amén. No importa qué carismático sea el maestro. Come on. Hay que identificar la verdad. Si está lleno de la verdad, no te puede engañar. Amén. Amén. Si está lleno de la verdad, está enraizado, cimentado en la verdad, nadie te puede engañar. Amén. Amén.
Recuerda que Pablo recibió el Evangelio de Cristo, directamente de Cristo. Amén. De nuestro Señor. Por eso él tiene la autoridad de decir, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Tiene la autoridad. Y nos dice, así como el Dios a los discípulos en este tiempo, a los hermanos en el tiempo que estuvo aquí, también esta dirección, estos consejos son para nosotros. Amén. Dice, y guarda lo que le he enseñado, guárdalo. Guárdale retener, Amén. aplícalo. ¿Okay? Recuerda, Pablo tenía esa autoridad apostólica. Amén. Hay que retener lo que nos enseña. Hay que aplicarlo. Amén. Si no lo aplicamos, las cosas que no practicamos, ¿qué pasa? Se van. Ujú. Si tú aprendes algo y no lo practicas, se olvida. Usted no ha ido a los que se han graduado de, digamos, high school, bachillerato, le llaman, secundaria. Muchas cosas se han olvidado, ¿cierto? Porque no lo han practicado más, no lo han practicado más, se han olvidado. Cosas que antes eran simples, pero porque no se practica. Hay cosas que no se olvidan, pero ciertas cosas sí. Por eso hay que practicarlo. Por eso nuestro Señor Jesús siempre decía, guarda mi palabra. Amén. Quiere decir, aplícala, retiénela. Porque si no lo hace, ¿qué? Se te olvida. Amén. Es no solo lo suficiente que nosotros cuando nos reunimos domingo, los días que sea, que se reúnen diferentes congregaciones y escuchar al que está enseñando, y ya el resto de la semana nos olvidamos. No es suficiente para un creyente. Come on. Tenemos que meditar en la palabra día y noche. ¿Por qué tenemos que día y noche? Para que sea automática para nosotros, para vivirla. Amén. Porque si no va a ser extraña para nosotros la palabra de Dios. Hay que tener por costumbre, que es una buena costumbre, estudiar la palabra de Dios todos los días. Y meditarla día y noche, como dice la palabra de Dios. Si queremos ser buen discípulo de Cristo. Amén. Juan capítulo 14. Yo siempre he dicho, y esto es lo que yo siempre he dicho, lo voy a decir ahora también porque el Señor me lo ha dicho, me lo ha repetido, me lo repetía muchas veces. Mucho cuidado a quien escucha. Amén. De quien recibe instrucciones bíblicas o Aleluya. espirituales. Amén. Amén. Juan capítulo 14, versículo 26, dice la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios, que nuestro Padre Celestial nos mandó el Espíritu Santo, Amén. nuestro Maestro, nuestro Consolador, para recordarnos. ¿Sí? Por eso es importante poner la palabra de Dios en nosotros. Amén. Para que el Espíritu Santo, de esa manera el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda. Porque en el Nuevo Testamento lo que los discípulos enseñaron fue lo que Jesús le enseñó a ellos. Amén. Entonces, así como el Espíritu Santo le recordó a los discípulos para que escribieran lo que nosotros ahora leemos y estudiamos, también nos recuerda a nosotros. Amén. Así como trabajó para ellos, también trabaja para con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Lo recordará. Amén.
Es importante eso. Parte del ministerio del Espíritu Santo es enseñar y recordarle a los creyentes lo que enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Lo vimos aquí en el Nuevo Testamento. Todo inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Todo escrito inspirado por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vino y le recordó a los discípulos para que escribieran el Nuevo Testamento para nosotros. Amén. Y él sigue haciendo el trabajo en nosotros, recordándonos la palabra de Dios, la Escritura, el Nuevo Testamento, para que nosotros vivamos de acuerdo. Amén. Amén. Aleluya. El Señor no nos dejó solo aquí. El Señor no nos dejó solo aquí, nos dejó con un buen maestro. Amén. Así como Él dejó dones en la iglesia, ¿cierto? Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto? Para que enseñe a la iglesia. Tenemos el mejor maestro que es el Espíritu Santo, Aleluya. pero que lo podemos tener diariamente. Así es. Amén. No estamos negando de que el Señor nos dejó maestros, pastores, para que enseñe al cuerpo de Cristo. Porque eso nos dice en Efesios 4, ¿cierto? Pero lo dejó el mejor maestro, el Espíritu Santo, que es mejor maestro que el Espíritu Santo. Y lo podemos tener en todo momento Amén. para que nos enseñe. Entonces ningún creyente puede decir, no tengo quien me enseñe. Tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y si tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, no es fácil que nos engañen, ¿cierto? Va a ser difícil si lo seguimos, el consejo. Amén. Amén. Pero tenemos un maestro, un verdadero maestro, el Espíritu Santo. No hace excepción de personas. Amén. ¿Ok? Lo puede tener en cualquier momento del día, usted puede comunicarse con él y se comunica con usted. A veces hasta cuando usted no quiere comunicar, él le habla a usted a través de la palabra. Amén. Amén. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. No vamos a leer esa parte, pero aquí en Efesios capítulo 4, donde nos indica cuando Jesús dio dones a la iglesia, ¿cierto? Que los otros dones fueron apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, ¿ok? Para que enseñaran a la iglesia, para que guiaran a la iglesia, para que guíen al cuerpo de Cristo. Amén. Pero recuerda, verdadero maestro del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Decir, nuestro Señor Jesucristo dio dones a la iglesia para guiar a su iglesia, para enseñar a su iglesia con la sana doctrina. Pero también nos dio el Espíritu Santo para que sepamos cuando alguien está enseñando algo que es falso, Amén. algo que no esté de acuerdo con Cristo y su sana doctrina. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Porque el Señor sabía que unos iban a torcerse o a venir con diferentes doctrinas. ¿Por qué cree que hay diferentes denominaciones? Diferentes ramas. Cuando Jesús no vino a formar denominaciones, Amén. Él vino a formar un cuerpo, una iglesia. Las denominaciones las formaron los hombres porque empezaron a dividirse. Unos creen en esto, otros creen en lo otro. Y unos que no se quieren poner de acuerdo con lo que ya está escrito, que es lo más triste. Entonces salen con sus propias doctrinas. Eso no es del Señor. Amén. Por eso el Dios del Espíritu Santo nos dio el Espíritu Santo para que no caigamos en esos engaños. That's right. Para que no sigamos al hombre, sino que sigamos su palabra, sigamos a Él.
Cuando está diciendo no sigamos al hombre a hombre con diferente doctrina que no es la de Cristo. Porque ya está establecido que el Señor dio apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas para guiar a su iglesia, para enseñar a su iglesia, Amén. para que lleguen al conocimiento de Él. Pero nos dio su Espíritu Santo porque Él sabía que muchos no iban a enseñar correctamente. Amén. Acuérdate, el hombre tiene conocimiento limitado, no el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? El Espíritu Santo no tiene conocimiento limitado, lo sabe todo. Que por Él lo dio el Espíritu Santo. El hombre tiene conocimiento limitado. Como la profecía, la palabra de Dios dice que profetizamos en parte. O sea que el Señor nos da una parte y puede ser verdad lo que Dios está profetizando, pero no tenemos todo el cuadro. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Amén. Amén. Y el Espíritu de verdad nos viene a engañar. Siempre nos va a llevar a la verdad. Siempre nos va a llevar a glorificar a Cristo, a exaltar a Cristo, a guiar a Cristo. Por eso Jesús dijo, Él toma lo mío y se lo muestra a ustedes. Él lo guiará a toda verdad. Amén. Y le enseñará cosas por venir. El Espíritu Santo. Amén. Estamos en Efesios capítulo 4. Leamos el versículo 20 y el 21. El hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Okay? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué era? Porque de pronto algunos hermanos estaban viviendo como el viejo hombre. Porque el versículo 17 nos dice, nos muestra que sí había algunos que están desviados, porque el versículo 17 aquí en Efesios 4 dice, esto pues yo digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, no andéis como antes cuando no era cristiano. Recuerda, estos eran judíos, eran hermanos que eran gentiles antes de venir a Cristo. Pero ya no andéis más como ellos. Yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es el versículo 18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, por la ignorancia que no conocían a Cristo. Amén. No conocían la verdad, los gentiles. Pero si ustedes ya conocen a Cristo, ya conocen a Cristo, no tienen por qué andar así más. Amén. ¿Cierto? Porque, ¿qué sucede? Cuando recibimos a Cristo tiene que haber un cambio en nuestra vida. Amén. O si no, Pablo no estaría molestando a la iglesia. No estaría soltándola de esta manera a la iglesia. Amén. Si nosotros naciéramos de nuevo para seguir viviendo como el viejo hombre. No. Somos una nueva criatura. Amén. Entonces se espera que haya un cambio en nuestras vidas. Amén. Porque si no, ¿para qué dicen estas palabras, cierto? Si no se esperara un cambio en nuestras vidas. Del viejo al nuevo hombre. Amén. Amén. Es interesante este versículo 19, aquí en Efesios 4, leamos, dice, los cuales no solo tienen el corazón duro los gentiles, ¿cierto? Pero también puede suceder a un cristiano, puede endurecer su corazón. Ya no quiere escuchar más la palabra de Dios y vivir como quiere. Versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, podemos perder la sensibilidad. Amén. Está hablando de los gentiles, pero los cristianos también pueden perder la sensibilidad. Amén. Y los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
podemos perder la sensibilidad como cristianos. Si no escuchamos la verdad, si no caminamos la verdad, si no retenemos, si no mantenemos la palabra. Amén. Podemos perder la sensibilidad, la vamos poniendo, el corazón se lo va llenando de, como dice, de callos. Nuestro espíritu se va insensibilizando y ya no escuchamos la verdad. Para eso está el Espíritu Santo ahí, para recordarnos. Amén. Cuando no recibimos la verdad, lo insensibilizamos y volvemos a lo que éramos antes. Por eso Pablo está amonestando aquí a la iglesia, exhortando aquí a la iglesia. Dice, esto pues digo, yo requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, ya no andéis, es hora de cambiar. Está diciendo Pablo, ya es hora de cambiar, hermano. Amén. Y hermanas, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba viendo el cambio. Algunos que no están siguiendo la verdad. Cuando yo no obedezco una vez, se me hace más difícil obedecer la segunda vez. Y si no obedezco la segunda vez, se me hace más difícil la tercera vez. Y si no obedezco la tercera vez, la cuarta vez estoy insensible a la verdad, estoy insensible al Espíritu Santo. No porque no esté ahí, pero ya me vuelvo insensible por mi desobediencia. ¿Y qué sucede? Empiezo a vivir como que no fuera un hombre nacido de nuevo. Eso es lo que sucede. Efesios capítulo 4, versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sí? Esto no es lo que le enseñaba a Cristo, diciéndole Pablo. Si en verdad, este es el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, ¿cómo podemos escuchar de Cristo? A través de una enseñanza ungida, ¿cierto? ¿Cómo escuchamos de Cristo cuando estamos haciendo la palabra de Dios? Cuando el Espíritu Santo nos habla. Amén. Conforme a la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, la enseñanza de nosotros es el Cristo. Él no está diciendo solamente tú estás escuchando de Cristo directamente, pero si has escuchado nuestras enseñanzas, si las has aplicado, si las has retenido, tenés que vivir de acuerdo. Amén. Si estás diciendo que eres creyente, ¿por qué no estás viviendo de acuerdo? Si decís que Cristo es tu maestro, que el Espíritu Santo es tu maestro, ¿por qué no estás viviendo de acuerdo? Amén. El versículo 22 dice, en cuanto la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Quién hace ese despojo? La persona. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo recuerda, pero nosotros tenemos que despojarnos de lo que no es de Cristo. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Te entra el engaño, ¿no? Por los deseos entra el engaño. ¿Y qué hacen los falsos maestros? Los falsos maestros, lo que tienen la falsa doctrina, lo que hacen es alimentar el engaño que ya está en las personas, ¿cierto? Con su enseñanza, con su falsa doctrina. Y a Pablo sí que lo resistieron, hasta lo acusaron de muchas cosas. Y Pablo está abriendo los ojos a la iglesia. Hey, si Cristo le ha enseñado, caminen como Cristo. Todo hombre, mujer que haya recibido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Amén. Tiene su maestro. Sino que a veces lo que sucede es que si no escuchamos la primera vez y obedecemos, lo vamos poniendo insensible. Y después estamos tan insensibles, el corazón está duro, que ya el Espíritu Santo no lo escuchamos. Ya no lo escuchamos. Entonces vivimos como que fuéramos el viejo hombre y pensamos que está bien.
y que Dios está probando nuestro estilo de vida. Cuando Él no está probando. Pero como estamos engañados, pensamos que Él está probando. Amén. El Señor enseña a través de su palabra, el Espíritu Santo, y Él usa hombres y mujeres que ha ungido para enseñarnos. Él usa hombres y mujeres. Él ha llamado a enseñar. Pero nuestro verdadero maestro es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso Dios claramente nos dijo que nos mandaba el Espíritu Santo para que nos enseñara, para que nos ayudara, para que nos recordara las cosas que le enseñaba, para que tomara lo de Él y nos mostrara a nosotros, para que nos guiara a toda verdad. Amén. Sí, a toda verdad. Eso hace el Espíritu Santo, que está en ti, en ti, en ti, en ti, en mí. Amén. No tenemos excusas. No tenemos excusas. Primera de Corintios capítulo 2. Comencemos en el versículo 10. Amén. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Empecemos en el versículo 9. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que Dios no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña. Amén. Aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu todo lo escuadriña, lo profundo de Dios, usted es el mejor maestro. Los hombres no pueden hacer eso, ¿cierto? Pero el Espíritu sí. Por eso lo mandó el Espíritu Santo. Él viene y nos enseña. Amén. Ya está vivo en nosotros. Y Él vive en nosotros, el Espíritu Santo. Recuerda, Él vino para quedarse, a morar en nosotros, para guiarnos diariamente. Amén. ¿Y a dónde lo guía Él a nosotros? A toda verdad, por la palabra de Dios. Amén. Amén. Nunca el Espíritu Santo lo va a guiar al engaño, lo va a guiar por el camino erróneo o lo va a apartar de Cristo. Amén. Nunca. El Espíritu Santo siempre salta a Cristo. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Nadie sabe lo que hay en usted. ¿Ok? ¿Sí? Por eso para enseñar hay que hablar con el Espíritu Santo. Hay que hablar con Dios para que el Señor quiere enseñarle a las personas que lo ha puesto a uno para que uno guíe y enseñe. Amén. Porque yo no sé lo que hay en el corazón de los hombres. Amén. Si es que es importante. Él no decía, voy a enseñar esto, porque creo que pues, es interesante, ¿no? Porque yo no sé lo que tú necesitas. A veces sabemos naturalmente lo que necesita una persona porque nos lo dice o porque vemos, pero lo más profundo, ¿no? Lo que hay en los corazones de las personas. Todo el Espíritu Santo sabe. Él sabe lo profundo de Dios, sabe lo que hay en ti también. Amén. Sí. Vamos al versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Sí? ¿Sí?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, sí, el que conoce las cosas de Dios, el Espíritu de Dios, entonces tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios, tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ser sensible al Espíritu de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿okay?, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es el Espíritu que hemos recibido, no es el Espíritu Santo. Primeramente, cuando nacimos no recibimos ¿qué? El Espíritu de Dios, nueva criatura. Amén. Nacimos de nuevo, nacimos de Dios, ¿sí ves? Somos una nueva criatura. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Recibimos de Dios, recibimos de su Espíritu. ¿Y después qué sucede? Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, bautizo del Espíritu Santo, cuando recibimos al Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, o bautismo del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, ¿cierto? Para conectarse con el Espíritu de otro, para enseñarle al Espíritu de nosotros. Amén. ¿Sí? De espíritu a espíritu. Aquí el Señor nos está enseñando nuestra mente, nos está enseñando nuestro espíritu, pero nuestro espíritu viene y le enseña a nuestra mente. Amén. Pero es de espíritu a espíritu, esto es espiritual. Amén. Versículo 12 de nuevo. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? De espíritu a espíritu. Aunque nosotros tengamos esta carne, somos espíritu. Amén. Hemos nacido de nuevo. Entonces nuestro maestro es el Espíritu Santo. Y todo el que enseña la palabra de Dios tiene que ser por el Espíritu. Inspirado Amén. por el Espíritu. Esto no es carnal. Amén. Alguien se puede memorizar la Biblia, pero eso no significa que sea espiritual. Come on. Hay personas que son muy inteligentes, tienen memoria fotográfica y se pueden aprender cualquier cosa. Solo con verla, ahí una vez, pum, pasó. He conocido personas que nomás miran algo ahí y ya se lo memorizan. Pero eso no quiere decir que son espirituales. Amén. Eso no quiere decir que es espiritual. Por eso Judas, digo, estos hombres que están enseñando, estoy parafraseando, que están enseñando mala doctrina, estos no tienen el Espíritu, quiere decir no tienen el Espíritu de Dios. No han nacido de nuevo, no son guiados por el Espíritu Santo, pero si quieren ser maestros. Quieren profetizar de su propia carne y no son inspirados por el Espíritu de Dios. Y se quieren llamar profetas. Son mentirosos. Aleluya. Versículo 13. Todavía estamos en 1 Corintios capítulo 2. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Escuchando? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Como me dijo el Señor hace mucho tiempo, cuando tú estás enseñando, estás hablando, tú estás hablando al Espíritu. ¿Okay? No importa sus reacciones, tú estás hablando al Espíritu. Amén. Y me dijo también de que no tratara de
Fue la palabra que me dio. O sea, que no promoviera la carne, que la carne no, era el espíritu que te enseñaba. En las reacciones, las expresiones no importan. Cómo reaccionen a la palabra, eso no interesa, porque está enseñando al espíritu. La carne no le va a gustar nunca, la verdad. La carne no le gustan las cosas del espíritu. Versículo 13. Si lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Nuestro espíritu. Por eso mandó un maestro espiritual, que es el Espíritu Santo, para que enseñe a nuestro espíritu. Aleluya. Entonces, todo maestro, que se diga maestro, tiene que estar conectado con el Espíritu Santo para poder enseñar. Así es. ¿Eh? Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Está escuchando? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No, no puede. Porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Puede que muchos les da trabajo, ¿cierto? Obedecer al Señor, porque quieren traer tu figure out, traer tu comprender en la mente. Es espiritual. Amén. Recíbela. Deja que el Espíritu le enseñe a tu mente. Por eso hay que meditar la palabra de Dios día y noche, para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Eso es si recibimos su palabra siempre Ujú. y la aplicamos y nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo. Amén. Si no lo ponemos nuestros corazones duros, si no lo ponemos insensible a la guía del Espíritu Santo. Es como cuando hacemos, la persona si quiere hacer ejercicio, ¿cierto? Tú empiezas hoy y mañana no hace, y mañana no hace, y mata, y el siguiente día tampoco. ¿Qué pasa con el cuarto día? Va a ser difícil y no va a haber progreso. Muchas personas dicen, vamos a ponerme en forma, pero hacen una vez y el otro, hasta el otro mes. Y así hay muchos creyentes con la palabra de Dios, con lo espiritual. Oh, no, yo no estudio la palabra de Dios. Yo no medito en la palabra de Dios. Yo no me comunico con el Espíritu Santo, pero quiero ser espiritual. Por favor. Ah, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el mejor maestro. Amén. Él es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 2. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Me puedes estar dando atención? Aleluya. Si no, el Señor no quiere que andemos ignorantes por ahí. Así es. O que por mucho tiempo vivamos como ignorantes. Llegamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Que vamos madurando. Así es.
Tiene que haber una maduración en nuestra vida cristiana, una maduración espiritual. Si estamos siguiendo los consejos, ¿no? Primero de Juan capítulo 2, versículo 26. O he escrito esto sobre lo que os engaña. Mire, el apóstol Juan también advirtiendo a los hermanos sobre lo que engaña. Pues si Juan, Pablo, Pedro advirtieron sobre los engañadores de Judas en ese tiempo, imagine ahora. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Okay? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo. Amén. Permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aunque sabemos que hay maestros, ¿cierto? Ya está claro, porque Jesús dijo en Efesios 4 que Él daba dones a la iglesia, ya nos dio cuáles son los dones y para qué eran. Amén. Sabemos que fueron los apóstoles, los pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto? Profetas, para edificar el cuerpo de Cristo, quiere decir enseñarles, guiarlos, Amén. madurarlos. Lo sabemos eso, no podemos negar eso, Así pero es. tenemos un mayor maestro, el Espíritu Santo. Aleluya. Permanecen, sí, repitamos de nuevo el versículo 26. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, el Espíritu Santo es nuestro Maestro, es el Espíritu de verdad, Amén. el que recibe las cosas de Jesús y las muestra a nosotros, el que nos guía a toda verdad. Amén. Y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permanece, según ella os ha enseñado, permanece en Él. Amén. Y si vamos atrás, en el versículo 18, en 1 Juan, capítulo 2, versículo 18, vemos con más claridad. Creo que dice, hijitos, ya es el último tiempo. Estamos viviendo en el último tiempo. Juan, que vivió hace mucho tiempo, está hablando de los últimos tiempos. Si él está hablando del último tiempo, imaginen nosotros. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Esos muchos anticristos, no el anticristo, pero muchos anticristos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Amén. No está hablando del anticristo, ahora muchos anticristos quiere decir los que están con enseñanza contraria a la doctrina de Cristo. Esos son anticristos. Espíritu anticristos. Por eso muchos han surgido. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces podemos saber nosotros que estamos viviendo el último tiempo porque se han levantado muchos maestros con una enseñanza contraria a la enseñanza de Cristo. Amén. Entonces si alguien está enseñando algo contrario a Cristo o negando a Cristo con su estilo de vida, él tiene el espíritu anticristo, ¿cierto? Amén. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, o sea que eran de la comunidad cristiana. ¿Amén? No eran extraños. No eran extraños. Muchos vieron que salieron de nosotros, pero eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no están hablando de grupo, no están hablando de sectarismo, no están hablando de que yo tengo mi grupo, no están hablando de lo que está diciendo eran de nuestra comunidad cristiana, pero salieron enseñando otras cosas. Salieron de nosotros quiere decir, están enseñando una doctrina que es diferente a la de Cristo. Es una doctrina que es diferente a la doctrina apostólica. Aleluya. Él no está hablando que pertenece a otra congregación, no. Como ahora, que yo pertenezco a mi congregación, no. Que yo pertenezco a que yo pertenezco a este grupo, que yo pertenezco a esta denominación. Cristo no está dividido. Amén.
Eso es cosa de hombre. Así es. ¿Ok? No vino a formar denominaciones, formó un solo cuerpo. ¿Ok? Pero hombres es que han sido divididos. Y lo que habla aquí el apóstol Juan está hablando desde, sí es de nosotros, pero salieron de nosotros, quiere decir que salieron enseñando cosas diferentes a la doctrina de Cristo, a la doctrina apostólica. Amén. Salen de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aunque se hagan llamar hermanos, no lo son. Amén. Que sean carismáticos, no lo son. Si están enseñando una doctrina diferente a la de Cristo. Aunque hablen bien lindo, no lo son. Amén. Que discernir. Así es. Por eso tenemos el Espíritu Santo para discernir. Amén. Versículo 20 es: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede del Espíritu Santo, porque el Amén. Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Amén. Déjame repetir el versículo 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. O sea, si te mantienes en la doctrina apostólica, en la sana doctrina, no se deben llevar por todo tiempo, todo viento de doctrina. Amén. Volvamos al versículo 26. O es escrito esto, solo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. ¿Okay? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y nos guía toda verdad. Él nunca lo va a enseñar mentira. Amén. Pero van a haber engañadores que dicen que tienen el Espíritu, que están inspirados por el Espíritu, que tienen nuevas revelaciones. Los llama que mentirosos, engañadores. Amén. Pero dice, si permaneces tú en la sana doctrina y permaneces en el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, no vas a ser engañado. Amén. Hay personas que siempre están buscando por algo nuevo, una nueva enseñanza, por eso son engañados. Tienen comezón de oído y se buscan maestros para que le rasquen los oídos. Tienen comezón de oídos para escuchar algo nuevo, porque no quieren recibir la verdad, porque es simple para ellos. Quieren algo que los anime, algo excited, que los ponga a saltar. Algo que tú tienes que tener presente para estar protegido de los falsos maestros y su falsa doctrina es mantenerte en la comunión con nuestro Señor Jesús. Amén. Y su palabra, su doctrina, que es la doctrina apostólica, comunión con el Espíritu Santo, tu Amén. maestro, tu Amén. mentor, tu guía, el Aleluya. Espíritu de verdad que te guía a toda verdad. Amén. Amén. Si tú haces esto, te ayudará a distinguir la verdad del error.
Amén. Así es. Tienes que hacerlo. Recibir conocimiento espiritual del Espíritu Santo es conocer la verdad de una manera que los humanos no pueden proveer. Amén. Recordemos, sabemos que nuestro Señor Jesús dejó dones a la iglesia. Lo podemos ver en Gálatas capítulo 4. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Para edificar la iglesia, para enseñar a la iglesia, para guiar la iglesia. ¿Ok? Pero sabemos que los hombres tienen conocimientos limitados. Si estos hombres son tu maestro, ellos tienen que recibir del Espíritu Santo. ¿Cierto? Amén. Entonces, ¿quién es el mejor maestro? El Espíritu Santo. Y eso es lo que Juan está diciendo. Tiene una unción. Él no está negando los dones que Jesús dio, porque él no está en contra de la doctrina de Cristo. No podemos decir, no hay más maestro, entonces yo tampoco podía predicar ni enseñar más. ¿Cierto? Pero tenemos el mejor maestro que el Espíritu Santo. Aleluya. No vamos a decir, no más maestro, no estamos diciendo eso nomás. Estamos diciendo, como dice la palabra de Dios, que tenemos una unción. Tenemos un maestro, tenemos un guía, tenemos un ayudador. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Y Juan está declarando, te estoy escribiendo esto porque es por eso que los engañan. De que vayan y se comuniquen con el Espíritu Santo para que vean cuál es la verdad y cuál es la mentira. Si esos maestros que vienen a ustedes son de verdad o son un engañador, son unos falsos maestros, unos falsos profetas. Eso es lo que está diciendo él. Que tengan, puedan distinguir. No estamos diciendo, no hay maestros, no hay profetas. Lo que está diciendo Juan es que puedan distinguir lo mismo que dio Pablo. Que puedan distinguir cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Amén. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo. Para que pueda distinguir. Por eso nuestro Padre Celestial nos dio su Espíritu Santo para que viniera a morar en nosotros. Para que podamos distinguir, que nos venga a enseñar, está enseñándonos la verdad. Amén. Y nos esté guiando a la verdad, Aleluya. que es Cristo. Que conocer el Espíritu Santo de una manera íntima, personal. Hablar con Él en todo el tiempo. Si podemos hablar con el Espíritu Santo, podemos escuchar de Él también. Hay muchos engañadores, hay muchas doctrinas. Cuando esté estudiando la palabra, dile al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Amén. Que te permita discernir entre la enseñanza verdadera y la falsa. Ese es el trabajo. Y Él lo hace porque ese es el trabajo. Amén. Para eso fue enviado. Si yo me paro aquí a enseñar, a predicar, y tú estás conectado con el Espíritu Santo, Él te va a decir si lo que estoy enseñando yo es verdad o mentira. Amén. Cuidado con los engañadores.